Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo a la hora que nos están escuchando y viendo. Bienvenidos sean todos y todas al episodio número 2 de ciberseguridad y otras cosas. ¿Cómo estás, Aaron? ¿Cómo te trata la vida? Muy bien, gracias Mauricio. Aquí mira, ya mediados de año, ya viendo el final, ya preparándonos para diciembre, pero aquí andamos, ¿no? Con todo y con alegría, con salud, con ganas de trabajar mucho. Pues sí, ya empezamos la segunda mitad del año, cuando menos nos esperemos ya vamos a estar con lucecitas y con arbolitos de Navidad, pavo, bacalao para nuestros amigos del centro del país. Pues ya pronto vamos a estar. El día de hoy vamos a hablar de algo muy importante, de una de las causas más importantes de problemas para las empresas y las personas. Eh, quiero, que, quiero que nos quede muy claro algo, para ya después decir de qué vamos a hablar. ¿Qué tan fácil es hackear el servidor de Google, los servidores de WhatsApp? Cuéntanos, Aaron, ¿qué tan fácil es hacer eso? No es nada fácil. Digamos que a lo que se ha visto, las tendencias que se han visto, si se llega a lograr, va a ser en conjunto o va a ser por un medio grupal. Y ahorita hay muchos grupos de ciberatacantes, ciberdelincuentes que le llaman, que se tendrían que juntar, que preparar. Es toda una mecánica, es todo un proyecto, se pudiera decir, para lograr ingresar o inyectar algo en los servidores, ¿no? Sí, es muy diferente hablar de los servidores en sí a la cuenta propia o a la cuenta de un celular de WhatsApp de una persona común y corriente, ¿no? Pues lo que me estás diciendo es que la probabilidad de que alguien intercepte un correo de Gmail mío o intercepte mi cuenta de WhatsApp es casi nula. Es casi nula, a menos que sí seas propiedad intelectual muy alta y estén muy enfocados nomás en tu cuenta o en tu persona, ¿no? Ya sea para algún cibercrimen o para sacar algo de provecho, ¿no? Entonces, todas las veces que me han contado cuando les hackean el WhatsApp, cuando les bloquean la cuenta de correo, la mayoría de esas veces podríamos decir que no es un hacker el que ataca el servicio, sino más bien es un error que cometió el usuario, que eso permitió que le hackearan su cuenta de WhatsApp, su cuenta de banco, su cuenta de correo. Así es, y qué bueno que lo mencionas y ahorita empezando la plática, porque va a ser un breve introductorio, ¿no? Nos ha pasado que nos hablan clientes que no eran clientes antes, que nos dicen, oye, es que alguien me hackeó el correo, por ejemplo, no puedo ingresar. Y muchas veces ellos creen que está una persona fuera de su oficina con una computadora y está tecleándole y está intentando sacarle la contraseña, ¿no? Lo que no saben es que como él fueron muchos y fue un intento de millones de bots, que vendrían siendo los que se llaman los robots de la informática, que están tirando carnadas, digamos, y si uno cae, qué bueno, y esa persona le tocó, ¿no? Pero es muy raro, o sinceramente hasta ahorita no me ha tocado un caso que diga, o que encontremos después de que ya los ayudemos, de que dijeran, ¿sabes qué? Sí iban sobre ti, o sí iban sobre tu empresa, muy en específico, ¿no? Siempre lo que se encuentra es una infección o un modus operandi que ya se trae en conjunto o para millones de usuarios. Entonces, yo no soy tan especial como usuario para que me quieran hackear mi cuenta, sino eso a ver dónde aplica. Y aquí es donde entra esta parte que a lo mejor me hackearon la cuenta haciéndole que yo le di clic a algo, que yo puse algo. Entonces, podríamos decir que gran parte de eso tiene que ver el error humano. Sí, porque imagínate, si nosotros somos un conjunto de ciberdelincuentes y diseñamos un script o un programa de autoejecución con varias analíticas, con varias indicaciones de qué hacer, entonces no lo vamos a lanzar a 10 personas, ¿no? Lo vamos a lanzar a 10 millones y la estadística que te dice que a lo mejor va a pegar un 20 en 30%, ¿no? Entonces estás hablando ya que más de 300,000 o 200,000 usuarios van a caer
son grandes, son chicos, son ricos, son pobres, de la edad que sea, y sacarle provecho a los que caigan. Así es como en realidad funcionan. Ok, entonces me van a lanzar un ciberataque y ese ciberataque cuenta con que yo voy a cometer un error. Así es. Uh-huh. Así es. Entonces, Y pasa mucho como en los cajeros, ¿no? Esto a lo mejor a la gente le hace sentido, ¿no? En los cajeros cuando ponen los lectores de tarjetas, los cajeros automáticos de los bancos, ¿no? Que ahí sí, si uno se da cuenta, pues no lo atrapan, ¿no? Porque se da cuenta que no es el lector del cajero original. Pero si llegan los usuarios, nomás meten la tarjeta y no se dan cuenta y no detectan ahí la pantalla, otras cosas que salen, pues también se los bailan, ¿no? Que aquí quieras o no, es parte de la conciencia, cultura, sabiduría del usuario en no caer en esas cuestiones. ok. Entonces, está el ataque en sus diferentes esquemas. El ataque cuenta con que yo voy a cometer un error. Así es. Entonces, eso se llama en seguridad el error humano. Se le llama así como el error humano y ya se le conoce como el factor más débil también. Como el factor más débil. Entonces, estamos hablando, explícame un poquito más sobre lo que es este factor más débil, el error humano, y qué papel juega o en qué posición se encuentra de todos los diferentes tipos de ciberataques que hemos hablado durante el episodio 1. Okay. Pues mira, la tendencia y la estadística, porque son dos cosas, ¿no? Siguen diciendo que el error humano es la vulnerabilidad más grande que tienen las empresas en cuestión de ciberataques, ciberseguridad, seguridad informática, en todo lo que tenga que ver con cuidado de información, ¿no? Ahorita, todavía la semana pasada, salió el informe anual apenas del 2021 y mencionaba que el 87% todavía de los ciberataques son causados por error humano. Entonces, muchos dicen, bueno, pues ¿cómo, no? Pues hay muchas maneras, ¿no? La manera más fácil o la más común es el clic. El clic que diste donde no debías de darlo, ¿no? Que ya sea que te llegó una liga de correo electrónico que te pedía ingresar a un lugar que no era el lugar, te llegó un adjunto que en realidad sí era un adjunto, pero no era un archivo bueno, digamos, era un archivo que ya venía infectado y se abrió, que te ingresaste a una página que en realidad no era la página que en realidad querías ingresar, era un disfraz. La ingeniería social también es otra, ¿no? Donde ya parte de la comunidad entre los usuarios, los empleados, se dejan convencer de cierta manera escondidas por otra persona para lograr cierta función, ¿no? Entonces, todo lo que hace el usuario termina causando algún problema y siempre es un riesgo, ¿no? Porque se puede tener el mejor firewall, la mejor seguridad perimetral entre el internet y la red, se puede tener muy buen antivirus, si inclusive pues, estamos hablando de respaldos de información que se tengan, ojalá todos tuvieran, las políticas de seguridad que tenga la empresa, que se implementen, se sigan, todo eso se puede tener lo mejor que hay en el mundo, pero si el usuario no está consciente, no tiene la cultura, no está bien entrenado, el valor o el riesgo sigue a la alza, ¿no? O sigue siendo muy alto. Y aquí va un ejemplo que pongo en muchas partes, ¿no? Las casas. Tú una casa la puedes llenar de seguros, le pones alarmas, le pones cámaras, hasta un guardia, ¿no? Pero si el guardia se queda dormido, si no activaste la alarma y si no cerraste las puertas con seguro, pues te cae porque te cae, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no por tenerlo mejor vas a estar 100% protegido, ¿no? Es que fíjate que la estadística que me acabas de dar es muy impresionante. O sea, quiere decir que de cada 10 ataques, 9 tuvieron que ver porque un humano, un usuario dentro de la organización se equivocó, cometió un error. Y muchas veces, pues a lo que me estás diciendo, este es un error que tiene que ver con la ignorancia y con la falta de prevención. Quiero que me hables un poco cuáles son las afectaciones más graves de los ciberataques que comienzan con el error humano. Okay. Mira, te voy a poner dos verídicos que los vivimos este año.
ya los hemos vivido en otros años, pero están digamos que más recientes, ¿no? Uno fue la encriptación de archivos o el secuestro de información, donde entró un virus a la oficina o a la red de la empresa, se comió los archivos del servidor principal y de algunas computadoras y adiós información, adiós sistema de la empresa, ¿no? Ahora, esto ya se ha hablado un poco del secuestro de información, cómo funciona, pero aquí vamos a hablar cómo inició, ¿no? Esto inició por un correo que llegó a un usuario y traía un archivo adjunto infectado, ¿no? Entonces, este archivo adjunto infectado mencionaba en el correo que era una factura, que tenía un adeudo, etc, etc. Entonces, cuando el usuario veía los archivos adjuntos, veía un PDF y veía un XML, pero no vio o no se fijó que el XML traía otra extensión. Decía .xml y otra extensión, ¿no? Entonces él pues descargó el PDF, descargó el XML, que vendría siendo entre comillas, ejecutó o dio doble clic al XML y ahí fue cuando empezó todo, ¿no? A primera instancia no da un aviso, no dice que está infectado, no dice nada, sino que se espera, ¿no? Al cabo de 3 días, pues ya había logrado su función el virus y se comió esto, ¿no? Ahora, ¿qué afectó? La empresa duró aproximadamente 5 días sin poder emitir, registrar facturas. Los pedidos no los podían registrar, los tuvieron que volver todos a hacer en papel. Todo lo que conlleva el uso del sistema se tuvo que hacer a la antigua, ¿no? Y pues ahorita como la facturación es electrónica y digital, pues no se podía timbrar. Me comentaron que timbraron algunas directamente desde el portal del SAT, pero con el sistema no se pudieron apoyar, ¿no? Entonces, también no tenían respaldos. Ahorita están todavía en proceso de recopilar mucha información contable y operativa para volver a alimentar el sistema, ¿no? Entonces, todavía no tenemos una consecuencia monetaria de cuánto se logró afectar. Pero eso es un caso, ¿no? En donde una persona, por causa de un error, afectó a toda la empresa, ¿no? Entonces Otra que... aquí, Sí. perdón. Entonces, en este ejemplo, El otro ejemplo que te iba a comentar, o si quieres me espero, no sé si... entonces nomás quiero recapitular. Entonces, entró, le dio clic al XML, se activó el virus. Entonces eso bloqueó, o bloqueó los archivos, los borró y afectó a la operación del negocio. Entonces, al Así es. final, 5 días sin poder timbrar, sin poder facturar, se retrasan los pagos, se retrasa todo, o sea, tu flujo de efectivo, ¿no? ¿Qué impresión? Sí, más que nada, como ellos son distribuidores de un producto, que no voy a decir qué producto es, pues les afectó todo eso, ¿no? Toda su logística de cómo recibían, registraban los pedidos, cómo se mandaban al almacén, cómo salían de almacén, se mandaban en los carros, todo eso pues quedó afectado, ¿no? Salieron del apuro a la antigua, ¿no? A mano y a palabra y como pudieron, pero sí les afectó toda esa operación que ya se tenía bien establecida, ya no lo siguieron o no la continuaron, ¿no? El Okay. otro caso que te quería platicar es un fraude interbancario, que en realidad no sé si se le podría llamar fraude, ¿no? Pero digamos que entra una ciberincidencia, un ciberdelito, en donde una empresa perdió cerca de $500,000 por una transferencia interbancaria. Pero la ¿Sí? transferencia interbancaria en realidad se hizo por un virus que está instalado en la computadora. Virus que llegó a la computadora por una memoria USB. Entonces, esto que estoy diciendo ya fue donde hicimos, digamos que la parte forense en averiguar cómo había llegado, cómo había caído, y eso fue lo que pasó. Un usuario le pasaron algunos archivos, ahí venía este virus, se le llama, el virus terminaba actuando como el banco, dio de alta las cuentas, tenía acceso a los tokens, o al token más bien, y cuando menos pensó el usuario, pues ya, le sacaron casi $500,000. O sea, de cuenta, me pasaron un archivo en un USB, en un pendrive, ahí se infectó el pendrive, entré a mi computadora, a una computadora, se ejecuta el virus y solito entra al banco y solito da de alta una cuenta, o sea, una clave interbancaria, o sea,
todo el proceso y aparte pudo hackear, o sea, pudo obtener un token y con eso se mandó $500,000 de pesos. Sí, y más bien como hizo pensar al usuario que estaba dentro del portal. Entonces le hizo pensar, como detectó muy bien la operación que estaba haciendo, le mostró como si fuera a ingresar un token para hacer una transferencia que había elegido, y ahí fue donde, pum, no se fue al lugar que el usuario pensaba, se fue a otra parte, ¿no? Aquí ya es donde entra mucho la inteligencia de los virus, ¿eh? Porque no es nada más ponerte la pantalla, es entender qué vas a hacer para cuando diga, ok, ya va a hacer esto, ahora sí, le voy a pegar, ¿no? Y todo comenzó por una transferencia de archivos con un pendrive. Entonces hay que Así es. tener mucho cuidado con los dispositivos que le metemos a la computadora. Y el virus, ¿qué tan complicado fue quitarlo de la red? ¿Qué tan complicado fue quitarlo de la computadora? Hasta se había infectado No, más fíjate, dispositivos. digamos que en esa parte era un virus noble en el que no se replicó, o su función no era replicar. Virus Era buena más onda. que, sí, digamos, buena onda hasta cierto sentido. Me voy a ocupar de donde caí nada más, no me voy a preocupar por los vecinos, ¿no? Y fue fácil de quitar, se terminó instalando el sistema operativo de nuevo, la famosa formateada, pero no fue algo complicado y no afectó, no se transmitió a los otros equipos. Sí lo revisamos y nos dimos esa tarea, nada más por prevención, pero no encontramos nada, ¿no? Entonces, fíjate qué impresión. Entonces, uno venía con un correo, uno venía se infectó cuando un USB. Entonces, así rápido, es mejor que me mandes los archivos por correos, andar utilizando USB o utilizar nubes como servicios como Google Drive o como OneDrive, ¿no? Es más seguro en cuestión de ciberseguridad, ¿no? Sí, o inclusive, mira, una cosa que hacemos en las capacitaciones que ofrecemos, o una de los tips que damos, es siempre que tengan una memoria, escanéenla antes de ejecutar cualquier cosa que traiga adentro, ¿no? Puede suceder que en cuanto se conecte algo haga, pero la estadística es más baja, ¿no? La mejor prevención es escanearla con un antivirus que tengan, eh, más que nada por prevención. Y sí, si los mandan por correo y tienen un correo con un buen antivirus, un buen sistema antivirus, como los que usa Gmail, Hotmail o los de paga, pues van a tener al menos una capa más buena de seguridad. Ok. Entonces, fíjate o sea, me impresiona, nunca había escuchado hablar sobre un virus que hacía ese tipo de cosas, nomás los había visto en películas. Entonces, estamos hablando, entonces el factor común de estos ciberataques empiezan con un error humano que le da acceso a la computadora, le da acceso a la red, le da acceso al servidor. O sea, puedo yo tener el mejor firewall del mundo, puedo tener el mejor antivirus, pero si no tengo la costumbre de escanear la memoria, pues ya va a valer moco. Entonces, Sí. no va a haber. Ahora, cuéntame un poco sobre los casos reales más emblemáticos de error humano que ha habido en los últimos años en cuestión de ciberseguridad. Tengo uno, que este sí fue mundial, pero no sé si entra inclusive en ciberdelincuencia o ciberataques, pero ahí sí lo voy a contar porque es una falta de preparación de esa empresa, ¿no? Este fue un centro de datos muy grande que está en Europa, que tiene, digamos que usa centros de datos así como los de Google para ofrecer servicios DNS, que son de replicación de páginas de Internet, digamos, o de servicios, ¿no? Muchas empresas grandes lo estaban replicando ahí o tenían alojados ciertos servidores ahí, ¿no? El caso es que una persona estaba dándole mantenimientos a unos servidores y sin querer queriendo, en vez de dar un mantenimiento, digamos, de las bases de datos, las borró, las eliminó. Entonces se vinieron abajo los servicios, no tenían respaldo de eso. Muchas páginas o servicios duraron más de medio día sin acceso, pero todo se debió a un error humano, ¿no? Una mala práctica
algo que no debía de haberse hecho. Inclusive la persona cuando lo entrevistaron mencionó que no era la primera vez que lo hacía, ya tenía mucho tiempo en la empresa, pero pasó. Y también como no se tenía un plan B o un plan de recuperación, restauración, pues no se pudo hacer mucho, ¿no? Tardaron horas en poder volver a donde estaban. Ok, entonces un error a la hora de darle un mantenimiento causó que durante varios momentos, durante varias horas del día, se cayeran un montón de páginas y todo lo que eso significaba. Ahora, ¿cuál ha sido un caso muy emblemático relacionado con el secuestro de información? Mira, creo que este que te platiqué es uno de ellos, porque sí los afectó mucho, ¿no? El del servidor, donde le secuestraron la información. Pero supe de otro aquí en Hermosillo, de una empresa, inclusive casi multinacional, donde un archivo de estos virus, les afectó uno de sus servidores, no se dieron cuenta, se replicó a otros y tuvieron su servicio de aplicación frenado por semanas, ¿eh? En el sentido de ellos dan o tienen, digamos que un comercio electrónico donde venden productos y no estuvo accesible casi por 3 semanas, ¿no? Y ya que platiqué más que nada con ellos, porque hicieron como una junta o invitaron a varios, como un grupo de personas externos para ayudarles a que no pasara y hacer la forense, ¿no? Y gracias a Dios, yo fui parte de ellos y fue donde me enteré, pero no, también por cuestiones de confidencialidad no puedo decir quiénes son, pero sí se vieron muy afectados, el valor monetario fue muy alto y pues también ¿cómo se dice? La reputación se pudo haber visto golpeada, ¿no? Oye, fíjate, y ahorita que está de moda y es una tendencia real los NFTs y la cuestión de la criptomoneda, ¿algún caso emblemático de error humano que tenga que ver con cripto o con minería de datos o con NFTs? Lo leí fue de Estados Unidos, una persona que tenía escrito, ya ves que cuando compras criptomonedas tienes una clave súper complicada, ¿no? Para tu monedero, digamos, o tu wallet que le llaman. Esta persona la tenía escrita en un post-it en su escritorio y pues una persona de la oficina se dio cuenta, no sabía de qué era, pero supuso. Entonces, como se sabía los correos electrónicos personales de este otro usuario, pues los empezó a intentar, eh, trató uno por uno, poniendo estos códigos, y le pegó como al tercero, ¿no? Entonces ahí más que nada no le robó, no le quiso robar, pero sacó todo el caso en Reddit. Ya ves que es un foro donde postean de esas cosas chuscas. Lo posteó y puso fotos, puso todo el caso. De hecho, le sacó el dinero como broma y después se lo regresó, ¿no? Pero ahí está otro ejemplo, ¿no? Donde muchos usuarios terminan dejando sus contraseñas ahí a la vista de todos, ¿no? Y no piensan que alguien les va a hacer daño. Fíjate qué loco, o sea, qué loco cómo somos los seres humanos de que por un descuido, pues se puede perder mucho dinero, podemos perder algo, dejar la clave en un post-it pegado a la computadora, deja tú, o sea, imagínate que le hubiera dado el patatús si se le pierde el post-it y nadie le roba, o sea, Sí. todavía peor. Ahorita Y, hablamos, ¿mande? no, te iba a comentar de otro que me acabo de acordar, que esto fíjate que no es en empresas, es más que nada en el ámbito personal o de familia, pero también tiene que ver el error humano. No sé si te acuerdas, el año pasado hubo una serie de videos y salieron noticias de una niña que hablaba con una cámara y que la cámara le empezó a decir que se golpeara y que su familia no la quería y que se tenía que suicidar y cosas de esas, ¿no? Sí, 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 lo El, escuché. el caso es que cuando salió ya el tema de ciberseguridad, digamos, o de cómo fue el acto, se descubrió que la persona había ingresado a esa cámara por medio del correo electrónico de la mamá. En la computadora de la mamá existía un virus
que el virus escaneó todo su correo electrónico, se dio cuenta que tenía una cuenta de las webcam o de la cámara que usaba ella, tenía la contraseña por ahí también en uno de los correos, lograron entrar a su cuenta y así es como podían comunicarse con la niña esta, ¿no? O sea, algo que pudiera ser tan sin chiste, y dice que aquí no estamos hablando de valor monetario, es nada más por ociosidad, pudo llegar a afectar severamente a la familia o a la niña, ¿no? Pues entonces, por eso es bien importante tener, tener como que muy claridad, lo hablábamos la vez pasada, doble autenticación en los correos para que sea un poco más difícil que te los hackeen. Entonces ya hablamos de fraude bancario, hablamos de secuestro de información, hablamos de cripto, hablamos de un hackeo a una cámara web que tiene pues, sonido y tiene voz, que delicado. Pero quisiera hablar de la pregunta obligada siempre en estos momentos, ¿verdad? ¿Cómo se pudo haber evitado? Ok. Mira, lo primero es la concientización o la preparación. ¿Qué tanto sabemos del tema como para estar preparados en no hacerlo, no? Ya ahorita hay mucho entrenamiento en línea. Nosotros ofrecemos capacitaciones de concientización para empresas en el hecho de enseñarles las buenas prácticas, qué deben de hacer, qué deben de cuidarse, qué no. Esa es la parte del ser humano, ¿no? En ser más precavido, en estar más atento en qué sucede, ¿no? Porque puede suceder en cualquier parte, ya lo dije, tanto personal como en la empresa. Aparte de eso, existen las herramientas, ¿no? Ahorita dijiste una muy importante, la doble autenticación, que es ya tener otra manera de hacer la autenticación para ingresar a una aplicación, un portal, a una cuenta, lo que sea. Ya lo tienes de dos modalidades. Los tokens de los bancos es un ejemplo de doble autenticación. Ahorita se usan ya también los mismos tokens, pero en los celulares pueden mandar un mensaje o algo, pero ya tienes una doble forma de autenticar a la persona que va a ingresar, ¿no? Eso sí ha ayudado mucho a bajar las incidencias. Ya no hay estadística todavía, o no la tengo, pero sí se ha comprobado que ayuda mucho. La siguiente, pues, es tener un buen antivirus en los equipos de cómputo para prevenir y remediar, ¿no? Ahorita ya hay antivirus que tienen machine learning o que tienen inteligencia propia donde van estudiando el comportamiento del usuario y de los equipos de cómputo para entender bien qué es lo que está pasando y si detectan algo que no está a la par de lo que se ha hecho, pues lo frenan, ¿no? Las siguientes son los equipos firewall o cortafuegos, que estos también permiten hacer un guardia de seguridad entre el internet y la oficina, que también ayuda a detener varias cosas, ¿no? Entonces, teniendo todo ese caminito, se puede lograr minimizar el riesgo o bajar el riesgo, ¿no? Porque es muy difícil mitigarlo o apagarlo por completo, porque como siempre va a existir el error humano, es muy difícil de garantizarlo, ¿no? Inclusive nosotros cuando hacemos proyectos o implementaciones, quieren los clientes que se los garanticemos. Y siempre les digo, mira, mientras exista un humano que pueda tener acceso a algo, es muy difícil de garantizar. No siempre se puede, ¿no? Lo que más Entonces, intenta es bajar el riesgo y tener el plan B, que es el plan de los respaldos, el plan de contingencia, que se va a hacer si sucede, ¿no? ok, entonces nomás como para recapitular, el firewall difícilmente ayuda a que disminuya el error humano. Sí, digamos que si lo pones del 1 al 10, te va a ayudar en un 3. En un 3. Entonces, lo principal que se puede hacer para prevenir el error humano es, primero, hacer conciencia, mucha capacitación, me imagino que no solamente ver este video una vez y decir, ya estoy consciente del error humano, sino estar teniendo capacitaciones constantes, cuáles son las nuevas modalidades del error humano, cómo ha cambiado, qué anda ahorita, qué de moda anda, qué cosas andan, porque yo me acuerdo que hace 15 años, 20 años, pues te llegaban los fraudes del príncipe nigeriano, me llegaban a mi Hotmail Sí. en inglés.
Pero ahorita tú me dices que ya llegan ataques donde no son en inglés, son en español, dicen que vienen adjunto una factura en un PDF, en un XML, en un zip, entonces, pues podría decirse que ya el ataque basado en error humano pues está globalizando, porque al final necesitas entender, necesitas ver el tipo de empresa y pues, por ejemplo, en Estados Unidos no existe nada parecido como el XML o como el timbrado electrónico de la contabilidad, pues entonces es algo muy, muy de México. Sí. Y ahorita hablábamos, me dijiste unos números muy impresionantes, también me dijiste que esta empresa perdió $500,000 y hablabas de esta otra que tuvo 3 semanas sin poder utilizar su portal de e-commerce, por lo tanto dejó de vender 3 semanas. Estábamos hablando de una afectación desde $500,000 hasta llegar a unos 30, 50 millones de pesos al mes mínimo. ¿Cuánto cuesta? O sea, ¿cuánto cuesta prevenir? Y estoy hablando ya en términos o sea, si la pérdida que tú me dices más bajita es de $500,000 de una sola transacción y me dices que otra empresa dejó de vender 3 semanas, otro dejó de operar 5 días, pues dime cuánto cuesta prevenir, pues. O sea, quiero entender ese costo-beneficio. Mira, en el caso de esta, de las que le sucedió el fraude interbancario, el costo de prevención para la empresa, es una empresa que tiene aproximadamente 50 usuarios con equipo de cómputo, a grosso modo rondaría más o menos ya con las capacitaciones en unos 50,000 pesos anuales. O sea que con invertir 50,000 pesos, la empresa podía haber evitado un error de 500,000 pesos. Sí, se puede podría traducir. haberlo evitado. Y quién sabe de los errores pequeños que no sabemos qué pasaron, que no sabemos qué sucedieron, o sea, qué impresión, o sea, siempre que uno calcula esta parte del costo-beneficio de la prevención, Ajá. Es tremendo, o sea, es tremendo. Yo cuando hablo de riesgos con mis clientes es, prevé lo malo que puede pasar, no pasa nada, o sea, hay que jugar un ratito al abogado del diablo, hay que jugar un rato al pesimismo, pues para ver qué puede pasar y cómo yo lo puedo evitar. Sí, fíjate, y en el tema que platiqué en un principio del servidor que secuestraron la información, y ese sí lo tengo muy claro porque nosotros se lo implementamos, ¿no? Ahí sí le hicimos ya todas las medidas que necesitaba. Claro, ya fue hecho después de que sucedió, ¿no? Pero la inversión que hicieron fue aproximadamente, y estoy contando un servidor nuevo, ¿eh? Porque también compré un servidor nuevo. La inversión inicial fue como de cerca de los 100,000 pesos. Y ya el mantenimiento que se está dando anualmente, que incluye todas estas cosas, ronda entre los 20 y 25,000 pesos anuales, ¿no? Ok, fíjate, qué importante, o sea, qué importante es esto, qué importante entender el costo de la prevención y el impacto que puede tener la falta de la prevención. Ya vamos a cerrar, ya vamos a terminar. Entonces, primero, me quiero recapitular algo, las 5 cosas más importantes que tiene que hacer la empresa. Estabas hablando de capacitación y concientización. Sí. Estabas hablando de firewall. Firewall. Firewall y antivirus. Sí. Dime la diferencia entre un firewall y un antivirus. Mira, te la voy a poner en un caso de uso. Imagínate que el firewall es el guardia de seguridad que está en la entrada de la privada de la colonia. Él está filtrando el que entra y sale, ¿no? Pero ahora, ¿quién va a estar dentro de tu casa, ¿no? Entonces, el antivirus vendría siendo como si tú tuvieras una alarma y un guardia adentro de tu casa. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno es el perímetro de lo de afuera hacia adentro y otro es el que está ya esperando a que entren para defender. Ok. Entonces tenemos la concientización, la capacitación,
el firewall, el antivirus, ¿y cuáles otras dos acciones más pueden hacer las empresas? Están las políticas de seguridad. También ¿Qué es diferente a la concientización? ¿Qué es la política de seguridad? políticas de seguridad son todos los procesos, pasos o guías que se tengan para minimizar estos riesgos, ¿no? Son políticas que se hacen en papel, donde se establece todo lo que pueda y no pueda hacer los usuarios, ¿no? En el sentido, mira, otro error humano que no platicamos son los robos de los equipos de cómputo. Una política de seguridad que es muy común ponerla en las empresas es tu computador del trabajo, no la puedes andar llevando a fiestas en el carro, partes así, tú te haces responsable y te puede suceder que te rompen el vidrio y te la sacan. Ahora, si no estaba en la política que ibas de la oficina a tu casa con el equipo de cómputo, mientras sucedió ese robo, pues ya te hace responsable de eso, ¿no? Entonces también es parte de estos procesos, ¿no? De cómo tenerlos, ¿no? También entre las políticas de seguridad se pone, no voy a aceptar una USB, voy a estar consciente del correo, todas esas cositas ya se ponen en papel, ¿no? Las capacitaciones, que vendría siendo el quinto punto, la quinta recomendación, ya es los entrenamientos que se hagan a las empresas y los usuarios en las buenas prácticas, en qué hacer y qué no hacer. Entonces, tú separas concientización de capacitación. O sea, son cosas totalmente diferentes. Sí, porque en la concientización se habla mucho de las buenas prácticas y en la capacitación se usa mucho el buen uso, el qué hacer y cómo usar las herramientas, el internet, los navegadores, etcétera. Y es donde yo ya bajo toda esta política de seguridad, ya se la bajo a mi equipo. Así es. ¿Ok? Nomás una pregunta que me entró. ¿Yo puedo desactivar como empresa los puertos USB de todas mis computadoras? Sí, digamos que no voy a decir que es algo fácil, pero sí es algo que hemos hecho con empresas que usualmente se los promovemos. Y los antivirus que manejamos nosotros, o las dos marcas con las que más estamos casados, ya traen ahí un botón o un apartado donde se pueden desactivar desde ahí. Ya no es necesario ni ir directamente a cada computador, solamente desde el antivirus ya se desactivan. Ok, pues fíjate qué importante. Entonces, las 5 cosas: concientización, firewall, antivirus, políticas de seguridad y capacitación. Entonces, Sí. no se les olvide, son las 5 cosas que las empresas tienen que hacer para reducir el error humano. Y ya por último, pues Trisigma, ¿en qué nos puede ayudar? ¿En qué puede ayudar a las empresas y a las personas, Aaron? A ver, cuéntanos rápido. Pues en esos 5 puntos, nos gusta ayudar mucho. Nuestra conciencia está más tranquila siempre que las empresas estén más seguras y tengan todo lo que sea necesario para prevenir, pero también promovemos mucho la remediación. O sea, ¿qué va a pasar cuando suceda? Y desgraciadamente la estadística lo dice, ¿no? Ya no solamente hay que prevenir, porque a todos nos va a pasar, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para ese día, ¿no? Entonces podemos ayudarlos desde las capacitaciones, crear las políticas de seguridad, implementación de firewall con todas las medidas de seguridad que se necesiten, implementación de antivirus, dependiendo qué es lo que haga la empresa y qué tenga, se les configura para que lo tengan tal cual como se necesita. Y, y creo que y las campañas o los entrenamientos, que también dijimos las diferencias, ¿no? De la concientización y los entrenamientos. Ok, pues muchísimas gracias, Aaron. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en este episodio número 2. Muy importante, todos los que nos escuchan, cuiden sus contraseñas, cuiden qué correos abren, cuiden de dónde viene la información y contáctenos y contacten a Trisigma y a los demás expertos que les pueden ayudar con esto y evitar esos problemas. Pues muchísimas gracias, Aaron. Gracias otra vez por tu tiempo y esperemos verlos pronto todo el mundo en el episodio número 3. No, muchas gracias, Mauricio. Me encanta hablar del tema. Es muy ameno también platicarlo contigo. Y en lo que podamos ayudar, vamos a estar a la orden. Ahorita va a salir la pantalla con nuestros contactos. Y esperamos el siguiente episodio, también traer cosas que sean de su interés. Ok, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Cuídense.